Vamos al esquema anterior. Ya dijimos entonces que la persona realizaba una acción, esta acción era evaluada como positiva o negativa y que posteriormente se realizaba el proceso de atribución, que como les explicaba recién, corresponde a un elemento interno o externo, estable o controlable. Y que esto va a generar el desarrollo de una respuesta emocional y expectativas futuras, y que estas expectativas futuras van a afectar el comportamiento del deportista. Pensemos en el caso de una jugadora de tenis que se reintegra al circuito sudamericano, le va muy bien, luego viaja a Europa y tiene una gira de 6 semanas por Italia. Y el resultado de sus partidos no es bueno. Pierde en primeras rondas con marcadores muy adversos para ella. Estamos hablando de 6-0, 6-1, 6-2, 6-1, 6-2, 6-0, qué sé yo. Entonces, cuando le consulto yo respecto a cómo evalúa su gira, evidentemente ella me lo dice, la evalúo como negativa. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Y me dice, la verdad es que creo que he tenido muy mala fortuna en el proceso. Creo que estoy pasando por una mala racha, como se dice. Y que la verdad es que con el paso del tiempo, con el paso de los torneos, ya no tenía muchas ganas de seguir jugando, y la verdad es que esas ganas se traducían en que no entrenaba de la forma que corresponde, que estaba malhumorada, y que en los partidos finales, ya el penúltimo y el último torneo, la verdad es que no luché mucho por hacer algo, ya que la verdad es que yo creo que la mala fortuna hay que esperar que se pase de la misma forma que llega, así de forma inesperada. Bueno, evidentemente esta jugadora estaba haciendo una atribución externa, ya que la fortuna, la mala racha tiene que ver con el azar, y el azar es algo externo a nosotros, que esta atribución, por lo menos durante el periodo de estas 6 semanas, fue una atribución estable, siempre estuvo presente, y evidentemente es una atribución incontrolable, ya que el azar es algo que yo no puedo controlar, simplemente se presenta en nuestras vidas. Entonces, estamos hablando de una atribución externa, estable e incontrolable, lo que genera evidentemente un estado de ánimo desfavorable, expectativas de futuro inciertas y evidentemente comportamientos que se reflejan en una falta de intensidad de trabajo. A continuación, esta jugadora me señala algo que probablemente a ustedes, sus jugadores, le han comentado alguna vez, pero el marcador de los games no refleja el marcador final, o mejor dicho, el trámite del partido no refleja el marcador final, ya que muchos de los juegos los perdí en 40 iguales. Es más, en alguno de ellos logré estar 40-0, y lamentablemente esta jugadora, la jugadora rival, remontaba y finalmente me quebraba el servicio. ¿Qué está pasando acá? Y aquí viene un poco el tema de la intervención psicológica. Evidentemente esta jugadora tiene una dificultad importante para poder manejar la ansiedad en los momentos críticos del partido, viendo estos momentos críticos como el hecho de tener que cerrar un game, cerrar un set, donde la ansiedad aumenta y lamentablemente su juego se ve alterado y no puede definir en su favor. Si ella hubiese atribuido sus malos resultados a este factor, estaríamos pensando en una atribución interna, estable o a veces inestable, dependiendo de la situación, y controlable. Por lo tanto, la respuesta emocional posterior a esto hubiese sido muy distinta que la que ella tuvo, sus expectativas futuras también hubiesen sido muy distintas, y evidentemente el comportamiento en entrenamiento y en competición hubiese sido absolutamente distinto a lo que ella me comentó en ese momento. La intervención psicológica en este caso no pasa por decirle directamente a la deportista qué es lo que le sucede y que la lleva al mal desempeño deportivo, sino que lo importante acá es ayudarla al insight, es decir, ayudarla y llevarla a partir de la conversación o de alguna estrategia que ustedes puedan utilizar, como la estadística de los partidos, la revisión de videos, llevarla y forzarla de alguna forma
dirigirla a que ella pueda darse cuenta por sí misma que en realidad no fue, para el caso del ejemplo, no fue la fortuna o el azar lo que le produjo un mal desempeño deportivo, sino que fue la ansiedad que se provoca y que para ella fue incontrolable en las situaciones críticas del partido. Bueno, durante el workshop realizado en Santa Cruz, yo mostré este video donde es una entrevista a Juan Martín del Potro y Roger Federer posterior al partido que jugaron en la Olimpiada. Ambos dos realizan atribuciones internas y controlables para explicar tanto el éxito como la derrota en el caso del jugador argentino. ¿Cómo responde Federer a dos preguntas en una de las entrevistas que le hicieron? ¿Dónde estuvo la clave de la victoria? Como ustedes pueden ver en el texto que está acá, apunta directamente a factores internos y controlables, es decir, el servicio. Él reconoce que el servicio no es su fortaleza o su virtud y por lo tanto se focaliza en tratar de llevarlo a su máxima posibilidad de rendimiento y a la vez a tratar de controlar el servicio de Juan Martín, que como ustedes saben es una herramienta fundamental en su juego. Por una parte eso. Y en segundo lugar, nos señala Roger Federer que evidentemente él se sintió nervioso, angustiado en algún momento del partido. Pero que también, y eso se pudo haber visto como él señala en la cancha, intentó motivarse y empujarse para dar lo mejor de sí, o sea, controlar su respuesta psicológica. Es decir, la atribución que realiza Roger Federer para explicar por qué ganó ese partido de semifinal en las Olimpiadas de Londres va directamente a elementos y factores internos, controlables e inestables, ya que el servicio no es su fortaleza, pero el concentrarse, el regular su ansiedad sin su factor estable en él. Por lo tanto, aquí lo importante parece ser que es que la atribución tenga un fuerte componente interno y un fuerte componente controlable. Por lo tanto, nuestra forma de atribuir es un factor importante en la determinación del comportamiento del logro, es decir, aquel comportamiento que nos va a llevar en la búsqueda de un rendimiento deportivo. Bueno, la forma como atribuimos y como nuestros deportistas atribuyen se va a relacionar directamente con los comportamientos futuros que ellos van a tener posterior a estas competiciones o posterior a las atribuciones, a los niveles de motivación demostrados, a los estados emocionales que presentan. También se va a relacionar con la estructura como filosófica, con las convicciones que cada uno de sus jugadores tienen y que estas convicciones evidentemente nos van a ayudar a movernos en el entorno deportivo y van a tener una relación directa finalmente con los rendimientos deportivos y con los resultados deportivos que van a tener sus jugadores. Por lo tanto, todo lo anterior se encuentra ligado a expectativas desarrolladas a partir de las atribuciones realizadas. Recuerden, nosotros atribuimos y luego generamos expectativas. Cuando esas expectativas son positivas, nos movemos de una forma muy distinta en el mundo, a diferencia cuando estas expectativas son negativas. Y pasa esto, implicancia o compromiso. Quisiera tomar un ejemplo que leí en un libro, donde señala básicamente imaginarse la preparación de huevos con tocino o huevos con jamón. Y dice que la gallina estaría implicada, ya que si bien participa, ella solamente pone los huevos y continúa su vida de forma normal. En cambio, el porcino estaría absolutamente comprometido, porque es él quien pone el jamón para la preparación de este plato. Y para eso él tiene que dar la vida. Un jugador que logra tener esquemas mentales eficientes para su desarrollo deportivo, por ejemplo, atribuciones causales que sean reales o creencias que sean racionales, va a estar comprometido. Aquel
que no lo hace simplemente va a estar implicado y su compromiso no va a ser del más alto nivel. Surge entonces inmediatamente la pregunta respecto a, ¿existe un patrón atribucional que distinga a los grandes campeones de los buenos jugadores? La respuesta es sí, sí existe. ¿Cómo atribuye un deportista de buen nivel en general, promedio? Los éxitos van a ser internos, levemente estables y controlables. Fíjense que no hay ningún problema. Creo que es una atribución bastante realista o bastante eficiente. El problema se presenta frente a las derrotas, ya que frente a una derrota frecuentemente la atribución es externa, inestable y pierde controlabilidad. Por ejemplo, el caso del azar, o culpar a una cancha, o culpar a un árbitro, o culpar al rival por hacer algunas situaciones relativamente antideportivas, qué sé yo, que van a afectar su rendimiento. Cuando comparamos este estilo atribucional de estos jugadores con el de los grandes campeones, encontramos que hay una similitud a la hora de atribuir los éxitos, ya que también son internos, son estables y son controlables. Pero la gran diferencia se presenta a la hora de atribuir las derrotas, ya que los grandes campeones, como lo hizo Juan Martín del Potro, después de haber perdido con Roger Federer en las Olimpiadas de Londres, la atribución que realiza es interna, inestable y controlable. Es decir, que los grandes deportistas son capaces de ver en la derrota aquellos elementos personales, técnicos, tácticos, físicos o psicológicos que lo llevaron a equivocarse. ¿Cuándo se presentaron esto? ¿Y qué deben hacer ellos para poder modificar esa situación? De esta forma podemos ver a un deportista que aprende, que desarrolla el elemento del saber aprender y finalmente termina creciendo como jugador y logra insertarse en un plano profesional de una manera mucho más eficiente, donde no solamente el hecho de tener un buen repertorio técnico-táctico o físico implica en el rendimiento deportivo, sino que el factor psicológico también es fundamental.